La verdad, a veces llega tarde, ¿sabes? Tarda en encontrar su camino, se esconde bajo capas de mentiras y el silencio. Ojalá lo hubiera sabido hace años. Pero bueno, aquí estoy, ¿verdad? Recuerdo el día como si fuera ayer, o quizás fue anteayer. Mi memoria, con todo este trajín, ya no es lo que era. Inicio in media res. Estaba en la sala de interrogatorios, ese lugar frío y lúgubre al fondo del tercer pasillo. Mesas sencillas, sillas metálicas y la luz fluorescente zumbando, haciéndome sentir más agotada de lo que ya estaba. Abrí la puerta, con la carpeta bien agarrada en la mano, y puse mi expresión más profesional. Me repetí a mí misma: María, esto es solo otro caso de rutina, un estudiante que hizo trampa, una investigación sencilla. Pero en cuanto vi al chico sentado, algo en mí se detuvo. Jose Hayes. Estaba en la esquina de la mesa, la espalda contra la pared, mirando por la ventana. No parecía alguien aterrado por la posibilidad de ser expulsado. Ni un temblor, ni una súplica, ni una explicación frenética. Solo una calma extraña, inquietante, como si ya supiera exactamente cómo terminaría todo esto. Cuando entré, giró la cabeza para mirarme. Sus ojos eran fríos, analíticos y completamente desconfiados. Una mirada que calaba hasta los huesos. No sé por qué, pero sentir esa mirada en mí hizo que el corazón me diera un vuelco. Era una mezcla de respeto forzado y una barrera impenetrable. Soy la doctora María Soler, dije, forzando la voz para que sonara firme, tomando la silla frente a él. He sido asignada para investigar la acusación de deshonestidad académica en su contra. José no respondió. Solo me observaba en silencio, cada segundo un peso en la sala. Abrí la carpeta, tratando de que esa mirada no me desequilibrara. Según el informe del decano Carlos Durán, había resuelto una ecuación en el examen de hoy utilizando un método que no se enseña en ninguna parte de esta universidad. Él cree que hiciste trampa. Trampa, repitió José la palabra, su voz monótona, sin emociones. Así es como él lo llama. ¿Tienes una explicación?, pregunté. ¿Una explicación para quién?, replicó, sin apartar sus ojos de los míos. ¿Para usted? ¿Cree que está aquí para encontrar la verdad? Usted es solo su herramienta. Sentí como si me hubieran abofeteado. Quise rebatir, defenderme, decirle que no era cierto, que yo no era una marioneta. Pero algo en la voz de José, en la certeza de sus palabras, me mantuvo en silencio. No era hostilidad lo que percibí, sino una convicción férrea, como si ya hubiera visto esta jugada antes, una y mil veces. Usted no sabe nada, ¿verdad?, continuó José, su tono suavizándose un poco, pero aún cauteloso. ¿No sabe quién es él? ¿No sabe lo que ha hecho? Solo ve la silla del decano, la oficina pulcra. 23 años de antigüedad. A eso le llama éxito. Pero usted no sabe cuántos cadáveres están enterrados bajo los cimientos de ese imperio. Tragué saliva. La garganta se me había secado de repente. ¿De qué está hablando? Estoy hablando de mi madre, dijo José, y de repente su voz se tornó pesada por el dolor. Anna Hayes. Ella fue una estudiante investigadora aquí, en esta Universidad de Salamanca, hace 13 años. A ella también la acusaron de hacer trampa. A ella también la investigaron y luego murió. Sentí como si alguien hubiera succionado todo el aire de la habitación. ¿Su madre murió aquí, en la Universidad de Salamanca? No entendía por qué mi voz temblaba tanto. No aquí, dijo José, pero por lo que pasó aquí, porque la gente con poder cree que puede destruir a quien quiera. No pude hablar. Miré a José, al dolor y la furia en sus ojos, y vi algo que me hizo sentir un escalofrío. Me vi a mí misma, un niño que perdió a su madre, un niño abandonado con preguntas que nunca tuvieron respuesta. Y de repente, no era solo una investigación. Era algo más, algo que me tocaba el alma. Mi madre también murió, dije, mi voz tan pequeña que no estaba segura de que José pudiera oírme. Aquí en la Universidad de Salamanca, hace 24 años. José me miró y por primera vez
Había algo en sus ojos además de desconfianza. Era reconocimiento, una chispa de conexión en medio de tanto dolor. Victoria Soler, continué, sin entender por qué le estaba diciendo esto a un extraño. Así se llamaba mi madre. Era estudiante investigadora. Murió por suicidio antes de defender su tesis. Al menos, eso es lo que me dijeron. José no habló, pero su cuerpo se puso rígido de repente. Victoria Soler. Repitió el nombre como si intentara recordar algo vital. ¿Hace 24 años? ¿A ella también la acusaron de hacer trampa? Negué con la cabeza. No lo sé, tenía 4 años. Nadie me dijo nunca lo que pasó. Solo sé que un día mi madre estaba aquí y al día siguiente se había ido. La habitación se sumió en un silencio denso. Nos miramos, y por primera vez no éramos investigadora y acusado. Éramos dos huérfanos criados por el mismo dolor, la misma pregunta, el mismo vacío que nada podía llenar. Dos mujeres, dije lentamente, como si estuviera encajando piezas de un rompecabezas. La misma universidad, ambas muertas en tragedia, con 11 años de diferencia. Hice una pausa, mis ojos encontrándose con los de José. ¿Crees que es una coincidencia? José no respondió esa pregunta en ese momento. No era necesario. Ambos sabíamos la respuesta. Un escalofrío me recorrió la espalda. Algo estaba muy mal. Sentí una determinación crecer en mi pecho, una fuerza que no sabía que tenía. Mi madre, la suya. No podía ser una coincidencia. Voy a encontrar la verdad, dije, y mi voz se endureció de repente, más firme, más decidida. No sé si hiciste trampa o no. No sé qué les pasó a tu madre o a la mía, pero lo voy a averiguar. José me observó por un largo momento, como si sopesara si yo merecía ser creída. Luego asintió una vez, tan leve que fue casi invisible. Tenga cuidado, dijo. A la gente que hurga en el pasado aquí en la Universidad de Salamanca no le suele ir bien. No le respondí, solo sabía que ya no podía echarme atrás, no después de lo que acababa de escuchar, no cuando la verdad sobre mi madre podría estar en estos mismos pasillos, esperando ser encontrada después de 24 años de silencio. Flashback 1. Cómo María llegó a la sala de interrogatorios. Apenas unos días antes, o quizá fue una semana. El tiempo se me escapa últimamente. Recuerdo perfectamente la llamada del decano Carlos Durán. Doctor Soler, necesito verla en mi oficina de inmediato. Su voz era suave, pero autoritaria, de esas que no admiten un no. Acababa de llegar a la Universidad de Salamanca. Hacía apenas 2 meses que había empezado como profesora, la más joven en la historia del Departamento de Finanzas. Me sentía en la cima, pero al mismo tiempo siempre con la guardia alta. Sabía lo que era luchar desde abajo. Entré a su oficina. Él estaba allí, Carlos Durán, con su rostro restaurado a su habitual calma, señalando la silla frente a él. Tome asiento, Draxler. Tengo una tarea importante para usted. Me habló de un caso de deshonestidad académica. Un estudiante becado, José Hayes, que había sido sorprendido haciendo trampa en un examen. Me pidió que formara parte del comité de investigación. Yo, tan ingenua y desesperada por demostrar mi valía, solo asentí y tomé notas. No sabía que acababa de ser arrastrada a un juego más peligroso de lo que jamás podría imaginar. No sabía que el hombre sentado frente a mí era el mismo que había matado a mi madre 24 años antes. Y por supuesto, no sabía que el estudiante al que iba a investigar también era huérfano, como yo, con el mismo enemigo, el mismo dolor y la misma sed de verdad. No, yo no era de las que hacía preguntas. Mi estrategia de supervivencia siempre había sido la misma: pasar desapercibida, bajar la cabeza, hacer mi trabajo y esperar que nadie me notara. 24 años viviendo así. Mis tacones resonaban en el pasillo, un ritmo constante contra el mármol. 28 años, la profesora con doctorado más joven del Departamento de Finanzas en la historia de la universidad. Sobre el papel, una historia de éxito. Una chica que había pasado de la nada a la cima gracias al esfuerzo y al talento.
Pero nadie conocía el precio que había pagado por estar aquí. Nadie sabía las noches que lloraba sola. Nadie conocía las cicatrices invisibles que llevaba por toda la vida. Párrafo original. Reflexión sobre el pasado y el presente. A veces, mientras corregía exámenes o preparaba mis clases, mi mente divagaba hacia el orfanato en las afueras de Madrid. El olor a lejía, el frío en los pasillos, la mirada distante de los cuidadores. Eran recuerdos que me perseguían, aunque intentaba enterrarlos bajo pilas de libros y diplomas. La universidad, con sus viejos edificios de piedra y su atmósfera de conocimiento, era un mundo tan diferente, un refugio que había construido con mis propias manos. Pero incluso en este nuevo lugar, con mi título y mi puesto, había un eco de esa soledad, de la necesidad de protegerme. Siempre me preguntaba qué habría pensado mi madre, Victoria, de todo esto. Si se sentiría orgullosa, o si me diría que la inocencia que había perdido allí dentro no valía la pena el éxito alcanzado. Es curioso cómo un pequeño detalle, como el roce de un bolígrafo sobre el papel, podía transportarme de vuelta a esos días oscuros, a la niña de 4 años que aún vivía dentro de mí. Las memorias llegaban sin previo aviso. María, de 4 años, de pie en un apartamento vacío, llamando a su madre y sin obtener respuesta. Victoria Soler, ese era el nombre de mi madre, un nombre que había intentado olvidar durante años. Mi madre había sido investigadora en la Universidad de Salamanca, terminando su tesis doctoral, construyendo un futuro para las dos. Y entonces un día mi madre no regresó a casa. La policía dijo que se había suicidado. Yo no entendía lo que significaba esa palabra. Solo sabía que mi madre me había dejado. Que mi madre había elegido irse sin llevarme con ella. 4 años, sin padre, una madre que se había ido de repente. Ningún pariente se ofreció a cuidarme. Me enviaron a un orfanato en las afueras de Madrid. Ahí fue donde comenzó el infierno. El orfanato estaba abarrotado, sin fondos y lleno de gente que nunca debería haber estado cerca de niños. Aprendí a esconderme temprano. No destacar, no ser demasiado bonita, no ser demasiado débil, no dejar que nadie te notara. Pero aún así no pude escapar. Manos en la oscuridad, amenazas si alguna vez abría la boca, hematomas escondidos bajo mangas largas. Los soporté. No tenía otra opción. Sobreviví convirtiéndome en un fantasma, no dejando que nadie viera el dolor, diciéndome a mí misma que algún día saldría de ese lugar y nunca miraría hacia atrás. A los 18, dejé el orfanato con una maleta vacía y una resolución de hierro. Trabajé en 3 empleos a tiempo parcial para pagar la matrícula. Dormía 4 horas por noche. Estudié como si mi vida dependiera de ello, porque lo hacía y tuve éxito. Una licenciatura con los más altos honores, una maestría con una tesis juzgada como la mejor de mi cohorte, un doctorado a los 26, un puesto de profesora a los 28. Pero durante esos 24 años hubo una pregunta que nunca dejó de atormentarme. ¿Por qué mi madre me dejó? No pude encontrar una respuesta. Solo tenía un resentimiento lento y ardiente hacia la mujer que me dio a luz y luego me abandonó. Mi madre era débil. Mi madre era egoísta. Mi madre eligió la muerte en lugar de quedarse con su hija. Eso era lo que me decía a mí misma cada vez que el dolor se hacía demasiado grande. Y ahora estaba en la Universidad de Salamanca, el lugar donde mi madre había estudiado, el lugar donde mi madre había muerto. No sabía por qué había elegido volver aquí. Quizás para demostrar que yo era mejor que mi madre. Quizás para enfrentarme al fantasma del pasado. Quizás para buscar algo que no me atrevía a nombrar. Pero había una cosa que no sabía en absoluto. No sabía que mi madre no había muerto por suicidio. No sabía que Victoria Soler había sido incriminada, acorralada por un hombre hambriento de poder. No sabía que ese hombre todavía estaba vivo, todavía en control, todavía sentado en la lujosa oficina de la que acababa de salir. No sabía que el decano Carlos Durán, el hombre que acababa de asignarme la investigación de José Hayes, era el que había matado a mi madre 24 años antes. Y, por supuesto, no sabía que el estudiante que estaba a punto de conocer llevaba un dolor igual al mío. El mismo enemigo, la misma tragedia,
la misma sed de encontrar la verdad. El destino nos estaba uniendo. Y cuando esos dos huérfanos se encontraran, todo cambiaría. Flashback 2. El día de José en clase. No estuve allí, claro. Yo no era una de sus víctimas en ese momento. Pero José me lo contó más tarde, con esa voz plana y sin emoción que usaba para protegerse. El decano Carlos Durán, con sus 23 años de antigüedad, sueldazo y estatus intocable, se ensañó con él. ¿Quién dejó entrar a este caso de caridad en mi clase? Un comentario que cortó el ambiente como un cuchillo. José, en el fondo del aula, con su sudadera gastada, se puso de pie, 19 años, silencioso. Carlos se rió, burlándose de él, de su beca, de su origen humilde. Dibujó una ecuación imposible en la pizarra. Un modelo financiero tan complejo que los candidatos a doctorado han fallado. Y luego, esa frase cruel: tú, caso de caridad inútil, vas a demostrar por qué la gente como tú no pertenece a las finanzas de verdad. Pero Carlos no sabía, no tenía ni idea de quién era José, un chico que había resuelto modelos financieros de nivel doctoral desde los 15 años. Un chico cuya madre, Anna Hayes, había sido destruida por Carlos 13 años atrás. Y esa ignorancia, esa arrogancia, estaba a punto de destruirlo. José caminó hacia la pizarra. Cada paso resonaba en el silencio asfixiante del aula. 40 estudiantes contuvieron la respiración. Carlos, con su sonrisa triunfante, observaba. Estaba acostumbrado a ver a los estudiantes temblar, fallar, rendirse. Así mantenía su poder. Así recordaba a todos quién era el rey de ese reino. José tomó la tiza. Su mano no tembló, sus ojos no se apartaron de los números. Y luego empezó a escribir. Un clic constante. Una línea, dos, tres. Al principio Carlos seguía sonriendo, pero luego la sonrisa se desvaneció, porque lo que José estaba escribiendo no era un sinsentido, era una solución que Carlos nunca había visto a nadie abordar así. La mano de José se movía más rápido, la ecuación se descompuso, se transformó, se reconstruyó. No se detuvo a pensar, no lo necesitaba. Esos números habían vivido en su cabeza desde los 15 años. Los había resuelto cientos de veces en noches de insomnio, a solas en una pequeña habitación con los viejos cuadernos de su madre. Carlos se acercó, sus ojos fijos en la pizarra. No podía ser. Este método, este enfoque, lo conocía. Lo había visto antes, 13 años antes, en un cuaderno de investigación que había robado. El sudor comenzó a perlar la frente de Carlos. No, no podía ser. Ella estaba muerta. Su investigación había sido enterrada. Nadie lo sabía, nadie lo recordaba. José siguió escribiendo. 94 segundos. Dejó la tiza. Se dio la vuelta, encarando a Carlos. El silencio en la habitación era pesado como el plomo. Carlos miraba la pizarra. La solución estaba completa, precisa. Ni un solo error. Pero lo que le hacía temblar no era la respuesta correcta, era el método. Un método único que solo una persona en el mundo había desarrollado. Una persona que había muerto 13 años antes. Carlos intentó controlar su voz, pero aún así salió temblorosa. ¿Dónde aprendiste esto? No era una pregunta, era una exigencia. José no respondió de inmediato. Miró directamente a los ojos de Carlos. Por primera vez en 2 años en la Universidad de Salamanca, no agachó la cabeza, no se escondió, no fingió ser ordinario. Mi madre me lo enseñó. 4 palabras. Solo 4 palabras. Pero golpearon a Carlos como un puñetazo directo en el pecho. ¿Tu madre?, repitió Carlos, su voz áspera y ronca. José asintió lentamente. Anna Hayes, quizás recuerde ese nombre. Carlos retrocedió. Su rostro pasó de rojo a mortalmente pálido en menos de un segundo. Anna Hayes, la mujer que él destruyó, la mujer que murió por lo que él había hecho. Y ahora su hijo estaba allí, en su clase, acabando de resolver su ecuación imposible, usando el mismo método que él le había robado 13 años atrás. José vio el pánico en los ojos de Carlos, y supo que el juego había comenzado. José vivía bajo una estrategia, una que había seguido con disciplina implacable
desde el primer día que pisó la Universidad de Salamanca. Invisible. Esa era la regla número uno. Siempre se sentaba en la última fila, en la esquina, el asiento al que nadie miraba dos veces. Nunca levantaba la mano para hablar, nunca discutía con un profesor, nunca mostraba nada que pudiera destacarse. Sus notas se mantenían en un sólido 7,5, lo suficientemente buenas para mantener la beca, lo suficientemente ordinarias para que nadie prestara atención. Eso no era suerte, era cálculo. En cada examen, José fallaba deliberadamente algunas preguntas. En cada ensayo contenía sus mejores ideas. Podría haber ocupado el primer puesto de la clase sin sudar, pero eligió ser promedio porque aprendió una lección temprano. Ser notado significaba convertirse en un objetivo. Esa lección vino de su madre, Anna Hayes. José solo tenía un puñado de fragmentos de ella. El olor a café negro por la mañana temprano. El suave rasguido del lápiz sobre el papel mientras ella trabajaba hasta altas horas de la noche, su cálida mano acariciando su cabello antes de dormir, y su voz, suave pero seria. Una noche, cuando tenía 5 años, cuando preguntó por qué no entregaba el trabajo de investigación que había terminado hacía mucho tiempo, «Nunca les dejes ver todo lo que tienes», le había dicho Ana, su mano descansando sobre el hombro del niño pequeño. «Guarda una parte, guárdala para el momento en que realmente la necesites». José no entendió entonces. Era solo un niño, pero lo recordó. Recordó cada palabra. Un año después, Anna Hayes murió. José tenía 6 años. No se le permitió ir al funeral. Nadie explicó lo que había sucedido. La gente solo le dijo que su madre se había ido y que nunca regresaría. Lo enviaron a vivir con su abuela, una mujer frágil en las afueras de Madrid, en una pequeña casa con un ático cubierto de polvo. José creció en silencio. Nadie hablaba de Ana. Nadie pronunciaba su nombre, como si nunca hubiera existido. Luego, un día, cuando José tenía 13 años, los encontró. Los cuadernos. Estaban escondidos dentro de una vieja caja en la esquina del ático, cubiertos de polvo, como si hubieran sido olvidados durante mucho tiempo. José los abrió, y su mundo cambió por completo. Cientos de páginas, ecuaciones, modelos financieros, teoría, notas en los márgenes y una letra tan familiar que dolía mirarla. Esa era la mente de su madre. Ese era el legado que había dejado. José no entendió nada en las primeras páginas. Tenía 13 años. Ni siquiera había estudiado álgebra avanzada todavía. Pero no se rindió. Todos los días después de la escuela, subía al ático, abría los cuadernos y aprendía solo, pieza por pieza. Aprendió a leer los símbolos, aprendió a comprender los conceptos, aprendió a pensar como había pensado su madre. A los 15 años, José comenzó a resolver los problemas de los cuadernos. A los 17, los había superado y había comenzado a construir sobre ellos él mismo. A los 19, era una de las mentes financieras más brillantes de su generación. Y nadie lo sabía. Nadie excepto una persona. Alguien que había estado observando a José en silencio desde el día en que su madre murió. Alguien que pagaba para que la abuela de José pudiera conservar la casa. Alguien que se aseguró de que la beca de José a la Universidad de Salamanca no tuviera obstáculos de ningún tipo. Alguien que había esperado 13 años construyendo un imperio en la oscuridad, reuniendo cada fragmento de evidencia, preparándose para este momento. José no sabía que esa persona existía. Todavía no. Pero estaba a punto de hacerlo, porque lo que sucedió en la clase de hoy era solo el principio, y el hombre más peligroso de Madrid había esperado demasiado tiempo para dejar que algo se saliera de su control. Volviendo al presente, la investigación y la conexión. Esa noche, José no pudo dormir, sentado en su pequeña habitación alquilada cerca del campus, con los cuadernos de su madre extendidos frente a él. Los había leído cientos de veces en los últimos 6 años, pero nunca los había examinado con este propósito. Victoria Solar, el nombre seguía resonando en su cabeza desde su encuentro conmigo. Pasó página tras página, sus ojos recorriendo las líneas familiares de la letra de su madre. Ecuaciones, notas, ideas de investigación, y luego
En la página 123 del segundo cuaderno lo encontró. Una nota al margen, la escritura apresurada como si su madre intentara capturar algo urgente. Conocí a B hoy. Me mostró el nuevo borrador. Brillante, absolutamente brillante. Durán no merece ser su asesor. Betty era la abreviatura de quién. José pasó algunas páginas más. Victoria está en problemas. Durán se está volviendo más controlador. Ella tiene miedo. Yo también tengo miedo. El corazón de José comenzó a latir más rápido. Siguió buscando y las piezas encajaron lentamente. B ha sido acusada de plagio. No puedo creerlo. Leí su borrador antes de que Durán publicara ese artículo. Ella no plagió. Fue robada. En la siguiente página, la escritura temblaba como si su madre estuviera llorando mientras escribía: Victoria está muerta. Dicen que se suicidó. No lo creo. Encontraré la verdad. Se lo debo. Era mi mejor amiga. José contuvo la respiración. Victoria Soler, la mejor amiga de su madre, la mujer que había muerto 24 años antes. Mi madre. En algún otro lugar de la ciudad, yo tampoco podía dormir. Sentada en la biblioteca, rodeada de viejas cajas de archivo que había persuadido al encargado de dejarme tomar prestados expedientes de estudiantes del Departamento de Finanzas de hace 25 años. Busqué el nombre de mi madre primero. Victoria Soler, estudiante investigadora, inscrita en 1998. Asesor, Richard Blackwood. Aquí debería ser Carlos Durán. Mi memoria. Asesor, Carlos Durán. Estado, suspendida debido a acusaciones de plagio. Nota, murió por suicidio antes de la audiencia. Miré fijamente el nombre de Carlos Durán y sentí como si me hubieran vertido agua helada por la espalda. Durán, el actual decano, el hombre que acababa de asignarme la investigación de José Hayes, el hombre que una vez había sido el asesor de mi madre. Mis manos temblaron mientras seguía buscando. Escribí otro nombre en el sistema. Anna Hayes. El resultado apareció instantáneamente. Anna Hayes, estudiante investigadora, inscrita en 2007. Asesor, Carlos Durán. Estado, suspendida debido a acusaciones de plagio. Nota, murió por suicidio 6 meses después de la expulsión. Miré fijamente la pantalla, mi corazón pareció detenerse. La misma acusación, el mismo asesor, el mismo final. Desplacé la pantalla hacia abajo, buscando más, y entonces lo vi. En el expediente de Anna Hayes, había una nota de la administración estudiantil. Tema de investigación relacionado con el trabajo de Victoria Soler, ex estudiante e investigadora que murió en el año 2000. Se creía que Anna Hayes estaba reexaminando el caso de Soler antes de que se hiciera la acusación. Anna Hayes había estado investigando el caso de mi madre. 11 años después de la muerte de Victoria, otra mujer había intentado encontrar la verdad. Y esa mujer también había muerto. Cerré el portátil. Mis manos temblaban tan fuerte que tuve que agarrar el borde de la mesa. 2 mujeres, el mismo asesor, la misma acusación, la misma muerte, y la segunda había muerto mientras investigaba a la primera. Esto no era una coincidencia. Esto era un patrón. Un patrón que alguien había repetido al menos 2 veces. A la mañana siguiente, José y yo nos encontramos en una pequeña cafetería fuera del campus. No lo habíamos planeado, pero ambos sabíamos que necesitábamos hablar. Llegué primero. José llegó más tarde, llevando el cuaderno de su madre. Nos sentamos uno frente al otro, y ninguno de los dos habló durante un largo minuto. Luego, ambos hablamos al mismo tiempo. Encontré el nombre de tu madre, dijo José. Encontré el nombre de tu madre, dije yo. Nos miramos y la verdad comenzó a emerger como las últimas piezas de una oscura imagen que encajaban en su lugar. Mi madre escribió sobre Victoria, dijo José, su voz decayendo. Eran cercanas. Mi madre llamaba a Victoria su mejor amiga, y mi madre no creyó que Victoria se suicidó. Tu madre intentó investigar, respondí, mi voz temblorosa. Lo encontré en el expediente. Anna Hayes estaba revisando el caso de Victoria Soler antes de ser acusada de plagio. Un pesado silencio se posó sobre nosotros. José me miró y vio lágrimas brotando en mis ojos ámbar.
Mi madre murió porque trató de encontrar la verdad para tu madre, dijo, su voz entrecortada. Y Durán, continué, mi voz fría como el hielo. Carlos Durán. Él fue el asesor de ambas. Él fue quien las acusó a ambas de plagio. Él fue la única persona presente en ambas tragedias. La pregunta ya no era si alguien estaba detrás de la muerte de nuestras madres. La pregunta ahora era cómo probarlo y cómo no convertirnos en las próximas víctimas. ¿Os dais cuenta de la magnitud de esto? ¿De la frialdad de este hombre? Comentario personal de 30-60 segundos. Aquí tengo que parar un momento. Todo esto, la situación con Carlos Durán, el decano intocable, el sistema universitario, era francamente de locos. Quiero decir, piénsalo, un hombre que había construido toda una carrera, un imperio, sobre el robo y la destrucción de vidas ajenas, y lo había hecho 2 veces, de la misma manera. En mi barrio, en las afueras, habríamos dicho que estaba completamente desquiciado, que era un sociópata. ¿Cómo podía la gente dejar que algo así sucediera durante tanto tiempo? ¿Era la burocracia, el miedo, la indiferencia? Siempre pensé que la universidad era un lugar de conocimiento, de ética, de búsqueda de la verdad. Pero aquí estaba yo, una recién llegada, dándome cuenta de que bajo esa fachada de erudición se escondía una podredumbre inmensa. Era demasiado real para ser un simple rumor y demasiado increíble para aceptarlo sin más. Te hace cuestionarte todo, ¿verdad? ¿En quién puedes confiar? ¿Qué es lo que realmente valoramos? En fin, volvamos a la historia. Había demasiadas vidas pendientes de esta verdad. Escalada. Las amenazas y la intervención de Gabriel. En los días siguientes pude sentir el cambio. Algo andaba mal, algo me estaba observando. No podía explicar la sensación, pero estaba ahí, como una sombra oscura que se cernía justo detrás de mi espalda. Sin irse nunca. A la tercera mañana después de mi reunión con José, abrí mi buzón y encontré un sobre blanco sin nombre de remitente. Dentro había solo un trozo de papel. Letras recortadas de revistas y pegadas en una sola frase. Para o terminarás como tu madre. Me quedé helada en el pasillo. Mis manos temblaban tanto que el papel casi se me resbala al suelo. Alguien sabía lo que estaba haciendo. Alguien me estaba vigilando. Alguien quería que me detuviera. Miré a mi alrededor, con el corazón martilleando en mi pecho. El pasillo estaba vacío. Nadie. Y, sin embargo, sabía que en algún lugar un par de ojos estaban puestos en mí. Debería haber tenido miedo. Debería haberme detenido. Debería haberlo olvidado todo y volver a la vida normal de una nueva profesora. Pero no pude. No después de lo que sabía ahora. No cuando la verdad sobre mi madre estaba a mi alcance. Me metí el papel en el bolsillo y seguí caminando al trabajo como si nada hubiera pasado. Al día siguiente, casi tengo un accidente. Conducía por la autovía a unos 80 kilómetros por hora cuando me di cuenta de que los frenos no funcionaban. Pisé. Nada. Pisé de nuevo. Todavía nada. El coche de delante iba más lento. El pánico me invadió. Mis manos se agarraron con fuerza al volante mientras luchaba por meterme en el siguiente carril. Las bocinas sonaron. Los neumáticos chirriaron contra la carretera. Tiré del freno de mano. El coche derrapó, se estrelló contra la mediana con un horrible crujido y finalmente se detuvo. Me quedé allí sentada, todo mi cuerpo temblaba, incapaz de moverme. Casi muero. Alguien había saboteado mis frenos. Alguien quería que muriera. Cuando el mecánico revisó el coche, me miró con ojos preocupados. El conducto del freno ha sido cortado, dijo. No falló solo. Alguien lo hizo a propósito. No llamé a la policía. Sabía que sería inútil. Alguien lo suficientemente poderoso como para matar a 2 mujeres y enterrar el caso durante 24 años era lo suficientemente poderoso como para hacer desaparecer un informe de accidente. Pero tampoco me detuve. Alquilé un coche nuevo y seguí investigando. Después de eso, empecé a notarlos. Los vigilantes. Un coche negro aparcado al otro lado de la calle todas las mañanas cuando salía de casa. Un hombre con una chaqueta gris siguiéndome por el supermercado. Una sombra bajo una farola frente a mi ventana por la noche.
No se escondían. Querían que supiera que estaban allí. Querían que tuviera miedo. Y lo tenía. Todas las noches, yacía en la cama, con los ojos bien abiertos en el techo, mi corazón saliéndose de ritmo con cada sonido extraño. Pensaba en mi madre, Victoria Soler, 28 años cuando murió, la misma edad que tenía yo ahora. Tuvo miedo. Yacía despierta así, sabía que iba a morir. No quería terminar como mi madre, pero tampoco podía vivir sin la verdad. La séptima noche, todo llegó a un punto de ruptura. Salí de la biblioteca a las 11 de la noche después de horas de buscar entre viejos archivos. El camino a casa estaba vacío, solo el débil amarillo de las farolas y la oscuridad que me oprimía por todos lados. Caminé más rápido, mis tacones resonando en la acera, mi corazón latiendo con fuerza. Un motor sonó detrás de mí. Me di la vuelta y vi un coche negro acercándose. Las luces apagadas como un depredador en la noche. Empecé a correr. El coche aceleró. Me metí en un callejón, esperando que el coche no pudiera seguirme, pero el callejón era un callejón sin salida. Me di la vuelta y el coche negro ya estaba bloqueando la salida. Una puerta se abrió. Un hombre salió, alto, vestido con un traje negro, su rostro inexpresivo. Retrocedí hasta que mi espalda golpeó el ladrillo frío. Sin salida. Nadie para ayudarme. Pensé en mi madre. ¿Fue esto lo que sintió mi madre antes de morir? El hombre se acercó y cerré los ojos, preparándome para lo peor. Doctora Soler, la voz del hombre era baja y extrañamente tranquila. Alguien quiere conocerla. Abrí los ojos, confundida. Disculpe que la aborde así, continuó el hombre, su tono sin ninguna amenaza. Pero mi jefe cree que no debería estar sola en la calle por la noche. No cuando hay tanta gente que quiere silenciarla para siempre. Miré al hombre, luego al coche negro. No entendía lo que estaba pasando. ¿Quién quiere verme?, pregunté. Mi voz ronca. El hombre abrió la puerta trasera del coche. Alguien que ha esperado mucho tiempo para hablar con usted y tiene respuestas a todas sus preguntas. Miré dentro del coche y mi mundo cambió para siempre. El hombre sentado dentro no se parecía a nadie que hubiera conocido. Tendría unos 37 años, quizás más. Difícil de juzgar exactamente. Un rostro afilado y severo como si hubiera sido tallado en piedra. Líneas angulosas, una mandíbula cuadrada, cabello negro un poco largo, peinado hacia atrás. Pero lo que no podía apartar mis ojos eran sus ojos. Grises, fríos como el hielo, pero algo ardía. Vivía en lo más profundo. Los ojos de alguien que había visto demasiado, perdido demasiado y no le quedaba nada que temer. Llevaba un impecable traje negro, tan caro que lo reconocí incluso en la oscuridad, sin corbata. Los dos primeros botones de su camisa desabrochados. Un reloj de oro blanco brillaba en su muñeca. Todo en este hombre irradiaba poder. No el poder de un profesor universitario o un funcionario del gobierno. Algo mucho más peligroso. El poder de la oscuridad. Suba, doctora Soler. Su voz era baja, suave como el terciopelo, pero cargada con algo imposible de rechazar. He estado esperando mucho tiempo esta reunión. Sabía que debía correr. Cada instinto de supervivencia en mí gritaba que esto era peligroso, que no debía subir a ese coche, que no sabía quién era este hombre ni lo que quería. Pero algo me mantuvo en mi sitio, algo en su mirada, en la forma en que me miraba, no era como una amenaza, sino como alguien que me conocía desde hacía mucho tiempo. Entré. La puerta se cerró detrás de mí. El coche comenzó a moverse, silencioso y suave. Me senté frente al misterioso hombre, mi corazón latiendo con fuerza, obligándome a mantener la calma. ¿Quién es usted?, pregunté, mi voz más dura de lo que pretendía. Gabriel Thornton, respondió sin rodeos. El nombre me resultaba familiar. Lo había escuchado en alguna parte, en noticias sobre el submundo de Madrid, en susurros sobre el imperio criminal más grande de la ciudad. Lo llamaban el fantasma, el jefe de jefes, el hombre más peligroso de Madrid. Y estaba sentado aquí, a menos de 1 metro de mí. ¿Por qué quiere verme?, pregunté, luchando para que mi voz no temblara. Gabriel inclinó ligeramente la cabeza, como si me estuviera estudiando.
Te he estado observando durante 10 años, María. ¿10 años? El número me golpeó como un puñetazo en el pecho. Hace 10 años tenía 18. Acababa de salir del orfanato sin nada a mi nombre. ¿Observándome? Repetí, mi voz áspera. ¿Por qué? Porque le hice una promesa a alguien, dijo Gabriel, su tono suavizándose un poco, como si recordara algo doloroso. Una mujer llamada Anna Hayes. Contuve la respiración. Anna Hayes, la madre de José, la amiga más cercana de mi propia madre. La mujer que murió mientras investigaba la muerte de Victoria Soler. ¿Conocías a Anna Hayes? Pregunté. No solo conocerla, replicó Gabriel, y sus ojos grises se oscurecieron. La amaba. Ella lo era todo para mí, y la perdí hace 13 años. Un pesado silencio se instaló dentro del coche. Miré a Gabriel, y por primera vez vi una grieta en su armadura helada. Dolor, pérdida, un odio mantenido vivo durante años. Ana tuvo un hijo, continuó Gabriel, su voz decayendo. José solo tenía 6 años cuando su madre murió. Lo acogí, lo crié como si fuera mío. José Hayes es mi hijo. Sentí que el mundo se inclinaba. José, el estudiante al que me habían asignado investigar, el joven que compartía mi dolor, el hijo adoptivo del jefe de la mafia más peligrosa de Madrid. ¿Por qué me dices esto? Pregunté. Porque necesitas la verdad, dijo Gabriel. La verdad sobre tu madre, sobre Ana, sobre todo lo que sucedió. Bajó la mano junto a su asiento y levantó una carpeta gruesa. Sé quién mató a tu madre, María. Mi corazón pareció detenerse. 24 años. 24 años viviendo en la oscuridad, sin saber la verdad, sin saber por qué mi madre me había dejado. Y ahora la respuesta estaba sentada en las manos del hombre frente a mí. Gabriel me entregó la carpeta. Está todo aquí, dijo. Evidencia, testigos, documentos. 13 años de recolectar cada pieza, una por una. 13 años esperando el momento adecuado. Tomé la carpeta, mis manos temblaban. La abrí y vi el nombre en la primera página. Carlos Durán, decano Carlos Durán. Mi jefe, el hombre que me había asignado a investigar a José. El hombre con el que había estado sentada en su pulcra oficina hace solo unos días. Él había matado a mi madre. Él había matado a Ana. Él había construido su carrera sobre los cuerpos de mujeres inocentes. Miré a Gabriel, las lágrimas llenaban mis ojos, pero mi voz se convirtió en acero. Dígame, dije. Todo. Quiero saberlo todo. Gabriel miró por la ventana del coche. Sus ojos grises parecían mirar hacia un pasado distante. Luego comenzó a hablar, su voz baja y sin prisa, como si cada palabra llevara el peso de años de dolor. Hace 24 años, Victoria Soler era la estudiante investigadora más brillante del Departamento de Finanzas de la Universidad de Salamanca. Estaba terminando una tesis doctoral sobre modelos de pronóstico financiero, un trabajo innovador que podría haber cambiado todo el campo. Carlos Durán era su asesor. Él tuvo acceso a todo lo que Victoria había hecho, leyó cada página de sus borradores, conocía cada idea genial que ella había desarrollado durante años. ¿Y qué hizo? Lo robó todo. Gabriel hizo una pausa. Su mandíbula se apretó de furia. 2 semanas antes de que Victoria defendiera su tesis, Durán publicó un artículo en una revista internacional que contenía exactamente las ideas, los modelos exactos, las conclusiones exactas que Victoria había desarrollado. No cambió una sola palabra, simplemente tomó su trabajo y le puso su nombre. Cuando Victoria lo descubrió fue a ver a Durán y lo confrontó. Ese fue su mayor error. En lugar de admitirlo, Durán le dio la vuelta y la acusó a ella de plagio. Afirmó que Victoria había copiado su artículo y no al revés. ¿Y a quién le creyó la gente? ¿A un profesor titular con contactos y poder? ¿O a una joven estudiante investigadora sola, sin nadie dispuesto a apoyarla? Sentí como si alguien me estuviera exprimiendo el corazón. Me imaginé a mi madre a los 28 años, sola bajo acusaciones que no tenían verdad, sin forma de probar lo que sabía que era real. Victoria fue suspendida, continuó Gabriel,
Se le prohibió defender su tesis. Su reputación destruida. Ninguna universidad se atrevería a aceptarla después de eso. Lo perdió todo en cuestión de semanas. Su carrera, su futuro, su esperanza. 3 meses después, la encontraron en su apartamento. Lo llamaron suicidio. Pero yo sé la verdad. Durán la llevó al límite. Él la mató. Simplemente no tuvo que usar sus manos. No pude hablar. Las lágrimas rodaban por mis mejillas antes de que me diera cuenta de que habían comenzado. Tenía una hija, dijo Gabriel, su tono suavizándose al mirarme. 4 años. La niña fue enviada a un orfanato porque nadie se ofreció a cuidarla. Esa niña eras tú, María. Y yo había pasado 24 años pensando que mi madre me había abandonado. Lloré. No lágrimas silenciosas, sino sollozos que me desgarraban. 24 años de dolor y resentimiento rompiéndose de golpe. Había odiado a mi madre. Me había dicho a mí misma que mi madre era débil, egoísta, que eligió la muerte en lugar de quedarse con su hija. Pero la verdad era que mi madre había sido asesinada. Mi madre fue una víctima, no alguien que se marchó. Mi madre no me había abandonado. Gabriel esperó a que me recompusiera, luego continuó. 11 años después, apareció Anna Hayes. Era una nueva estudiante investigadora, también en el departamento de finanzas, también bajo la supervisión de Durán. Pero Ana era diferente. Ella sabía de Victoria Soler. Había leído lo que quedaba del trabajo de Victoria y reconoció la verdad. El famoso artículo de Durán no era suyo. Anna comenzó a investigar. Buscó pruebas, contactó con personas que habían conocido a Victoria, trató de sacar la verdad a la luz. Y en medio de todo eso, me conoció. Gabriel hizo una pausa y por primera vez vi dolor real en sus ojos. Amaba a Ana, dijo, su voz entrecortada. Ella era la única luz en mi vida. Creía en la justicia, creía en la verdad, creía en el bien del mundo. Me hizo querer ser mejor. Teníamos planes. Ella terminaría la investigación, expondría a Durán, y luego empezaríamos una nueva vida juntos. Pero Durán se enteró. Le hizo a Ana exactamente lo mismo que le había hecho a Victoria. La acusó de plagio, la suspendió, destruyó su reputación. Solo que esta vez fue más cuidadoso. Se aseguró de que nadie creyera a Ana. La aisló por completo. 6 meses después de ser expulsada, Ana murió. Dejó un hijo de 6 años, José. La mano de Gabriel se apretó, sus nudillos se pusieron blancos. Llegué demasiado tarde. No pude salvarla, pero juré ante la tumba de Ana que criaría a José como mi propio hijo y que destruiría a Carlos Durán, sin importar el tiempo que tardara. 13 años, dijo Gabriel, su voz fría como el hielo. 13 años construyendo mi imperio. 13 años reuniendo pruebas. 13 años esperando. Y ahora ha llegado el momento. Miré la gruesa carpeta en mis manos. Luego volví a mirar a Gabriel. La carrera de Durán, dije, mi voz temblorosa. Todos esos artículos famosos, esos premios, esos 23 años de antigüedad. Todo se construyó sobre los cuerpos de mi madre y la madre de José. Gabriel asintió. Es un ladrón, un asesino, un hombre que arruinó la vida de las mujeres más talentosas porque no tenía talento propio. Me sequé las lágrimas, pero seguían cayendo. Mi madre no me abandonó. Dije como si necesitara convencerme a mí misma. Mi madre me amaba. Tu madre te amaba, dijo Gabriel, y su voz se volvió inesperadamente suave. Ana me habló de Victoria. Dijo que Victoria siempre hablaba de su hija. Siempre quiso construir un futuro mejor para esa niña. Victoria te amó hasta su último aliento, María. Nunca quiso dejarte. Fue asesinada mientras luchaba por proteger el futuro que ambas merecíais. El coche se detuvo frente a un lujoso edificio de apartamentos en el centro de Madrid. Gabriel me elevó al último piso donde esperaba un suntuoso apartamento, sus ventanas abiertas a una vista impresionante de la ciudad. Todavía estaba tratando de procesar todo lo que acababa de escuchar cuando las puertas del ascensor se abrieron y José entró. Se detuvo al verme, luego miró a Gabriel con una mirada llena de preguntas. ¿Por qué me llamaste aquí, papá?, preguntó José, su voz cautelosa. Gabriel no respondió de inmediato.
Solo señaló la silla frente a mí y dijo, siéntate, hay cosas que necesitas saber, y esta noche lo sabrás todo. Durante la siguiente hora, Gabriel le contó a José toda la historia, todo lo que había escondido durante 13 años. La verdad sobre la muerte de Ana, la verdad sobre Carlos Durán, la verdad sobre Victoria Soler y la conexión entre las dos mujeres. Me senté en silencio observando a José mientras escuchaba. Vi su rostro pasar de la confusión a la incredulidad, de la incredulidad al dolor, del dolor a la ira. Cuando Gabriel terminó, José se puso de pie de un salto, los puños apretados, todo su cuerpo temblaba de rabia. 13 años, dijo entre dientes, 13 años sabiendo la verdad y no me lo dijiste. Esperé el momento adecuado, respondió Gabriel, su voz tranquila. No estabas listo. No estaba listo, rugió José. Mi madre fue asesinada, llevada a la muerte por un bastardo con el que he tenido que sentarme en clase todos los días, a quien he tenido que llamar decano, a quien he tenido que inclinarme, ¿y me dices que no estaba listo? Gabriel se puso de pie y puso una mano en el hombro de su hijo adoptivo. Sé que estás enfadado, lo entiendo, pero piensa, si te hubiera dicho la verdad cuando eras un niño, ¿qué habrías hecho? Habrías corrido directamente hacia Carlos Durán, lo habrías confrontado y habrías sido destruido de la misma manera que tu madre. No podía permitir que eso sucediera. Tenía que esperar hasta tener suficiente evidencia, suficiente poder, suficiente de todo para asegurarme de que cuando actuáramos, Durán no tendría ninguna posibilidad de escapar. José seguía temblando, pero la furia comenzó a disminuir, siendo reemplazada por un dolor demasiado grande para contenerlo. Me miró como si solo ahora recordara que yo estaba allí. Victoria Soler, dijo, su voz quebrándose. Mi madre solía hablarme de una amiga llamada Victoria. La llamaba hermana. Decía que era la persona más inteligente y amable que había conocido. Decía que tenía una hija pequeña. Se detuvo, sus ojos fijos en los míos. Esa eras tú. Tú eres la hija de Victoria. Asentí, las lágrimas brotando de nuevo. Y tu madre era la amiga más cercana de mi madre. Ana murió intentando encontrar la verdad para Victoria. Nos miramos en silencio. Ya no éramos investigadora y acusado. Ya no éramos dos extraños empujados a la misma tragedia por el destino. Éramos familia. Dos huérfanos unidos por la amistad de sus madres perdidas, por el dolor compartido, por el mismo enemigo. Tu madre murió por culpa de mi madre. Dije, mi voz ahogada. No sé qué decir. No. José negó con la cabeza y se acercó. Mi madre murió porque hizo lo correcto. Murió intentando sacar la verdad a la luz y proteger el legado de su mejor amiga. Eso no es culpa de Victoria. No es tu culpa. Es el crimen de Carlos Durán. Gabriel nos observó y por primera vez en años, algo parecido a la esperanza brilló en sus ojos fríos. Ahora ambos saben la verdad, dijo. La pregunta es, ¿qué hacemos a continuación? José y yo nos volvimos hacia Gabriel al mismo tiempo. Quiero que pague, dijo José, su voz dura como el acero. Quiero que lo pierda todo, como mi madre lo perdió todo. Quiero que el mundo entero sepa quién es. Yo también, dije, secándome las lágrimas. 24 años. Mi madre merece que se la exonere. La madre de José merece que se la exonere y Carlos Durán merece pagar por lo que ha hecho. Gabriel asintió. Una fría sonrisa apareció en sus labios. Bien, porque he esperado 13 años por este momento. Se dirigió a su escritorio y abrió otra caja, más gruesa, llena de documentos. Tengo un plan, tengo testigos, tengo pruebas, dijo Gabriel, sus ojos afilados como una cuchilla. Y después de esta noche, Carlos Durán ya no será intocable. Cambio de perspectiva. La audiencia desde los ojos de Gabriel. 2 semanas después de esa noche, se celebró la audiencia oficial. No la audiencia a puerta cerrada que Durán quería, sino una audiencia pública ante toda la junta académica, con profesores, estudiantes e incluso la prensa presentes. Gabriel había usado su influencia para asegurarse de ello. El auditorio más grande de la Universidad de Salamanca estaba abarrotado, cientos de ojos fijos en el escenario,
donde se había dispuesto una larga mesa para el panel y dos mesas más pequeñas a cada lado para las partes implicadas. Carlos Durán se sentó a la derecha, confiado con un caro traje gris, junto al abogado de la universidad y dos profesores titulares a los que había comprado hacía mucho tiempo. José se sentó a la izquierda, solo con una camisa blanca sencilla. Yo estaba sentada en la primera fila detrás de él, con el rostro frío como el hielo, pero los ojos ardiendo de determinación. Nadie podía ver a Gabriel. No estaba aquí, no oficialmente. Pero José y yo sabíamos que él estaba observando todo desde algún lugar, listo para moverse si era necesario. Desde la distancia, Gabriel observaba el escenario, un leve rastro de satisfacción en la comisura de sus labios. Había planificado esto meticulosamente, cada detalle, cada pieza de este complejo rompecabezas. Veía a Durán, todavía arrogante, con su sonrisa de siempre, creyendo que su poder era ilimitado. Gabriel lo había observado durante años, este depredador de la academia, y ahora era el momento de desenmascararlo. Cuando el anciano profesor Thomas Wright subió al estrado, Gabriel sintió una punzada de aprobación. Tomás había sido cobarde una vez, sí, pero su culpa había madurado, y ahora era el momento de su redención. Cada palabra de Tomás, cada temblor en su voz, era un golpe certero para Durán, un ladrillo que se desprendía de su fachada. Gabriel imaginaba el pánico creciente en el corazón de Durán, una sensación dulce y amarga. Luego José, su José, de pie con los cuadernos de Ana. Había visto a ese niño crecer con el dolor de una madre ausente, y ahora lo veía transformarse en el vengador de su legado. Sus palabras, la lectura de las anotaciones de Ana, eran la prueba irrefutable, el eslabón perdido que conectaba ambas tragedias. Y luego María. María, la había visto crecer también, sin que ella lo supiera. Su aparición en el video con la experta académica fue la estocada final, fría y calculada. Gabriel había hecho sus movimientos. Ahora, las piezas finales se movían por sí solas. La verdad, al fin, emergía. El presidente golpeó el mazo y la audiencia comenzó. Durán fue invitado a hablar primero. Se levantó, con esa sonrisa familiar y autosuficiente en sus labios, como si esto no fuera más que una formalidad antes de reclamar su victoria. Miembros de la Junta, señoras y señores, comenzó Durán, su voz resonando por la sala. Estamos aquí hoy debido a un grave caso de deshonestidad académica. El estudiante, José Hayes, un estudiante becado, ha sido encontrado haciendo trampa en un examen de mi clase. Presionó un botón y la pantalla mostró una imagen de la solución de José. Esta es la ecuación que escribí en la pizarra. Un complejo modelo financiero con el que incluso los estudiantes de doctorado luchan durante semanas. Y este estudiante lo resolvió en menos de 2 minutos. Se volvió hacia José con una mirada de desprecio. Nadie puede creer que un estudiante de segundo año, un chico de vivienda subvencionada, pudiera hacer eso sin hacer trampa. Un murmullo recorrió el auditorio. Apreté las manos, obligándome a contener mi ira. Durán continuó presentando lo que llamó evidencia. Análisis que mostraban que el método de José no se enseñaba en ningún curso de la Universidad de Salamanca. Argumentos de que un estudiante promedio con notas de 7,5 no podía de repente resolver un problema de nivel doctoral. Sugerencias de que José debía haber tenido una fuente externa, quizás respuestas filtradas, quizás ayuda de alguien. La Junta asintió. Algunas personas miraron a José con sospecha. Todo se desarrollaba exactamente como Durán esperaba. Él era el decano, tenía 23 años de antigüedad, tenía relaciones con todos en esa sala. Y José era solo un estudiante pobre sin nadie de su lado. Durán terminó su presentación y se volvió hacia José, su sonrisa triunfante brillante. Así que, señor Hayes, dijo, su tono suave pero lleno de veneno. ¿Cómo explica resolver una ecuación que incluso los candidatos a doctorado no logran resolver? La sala quedó en silencio. Todos miraron a José, esperando que vacilara, esperando que confesara, esperando que rogara clemencia. Pero José no hizo nada de eso. Se levantó lentamente,
su calma casi antinatural. No tembló, no se inmutó, no apartó la mirada. Se encontró con los ojos de Durán y reconocí esa mirada, la mirada de Anna Hayes en viejas fotografías, la mirada de alguien que no tiene nada que perder. Miembros de la Junta, dijo José, su voz resonando por el auditorio. Antes de responder a la pregunta del decano Durán, me gustaría llamar a un testigo. Durán levantó una ceja, todavía confiado. ¿Un testigo? ¿Qué testigo podría tener usted? José no respondió directamente. Simplemente se volvió hacia las puertas del auditorio y asintió levemente. Las grandes puertas se abrieron. Un hombre entró, con el pelo blanco por la edad, su postura ligeramente encorvada, pero sus ojos aún agudos y llenos de propósito. Tenía unos 75 años, llevaba un traje viejo pero pulcramente planchado, caminando con la solemnidad de alguien que lleva una carga que había mantenido oculta durante décadas. Durán lo miró fijamente, y la sonrisa en sus labios se puso rígida. Su rostro pasó de la autosuficiencia al shock, del shock a la inquietud, de la inquietud al miedo. Conocía a este hombre, Thomas Wright, un profesor jubilado, un hombre que había trabajado en la Universidad de Salamanca 24 años atrás, un hombre que había sido testigo de todo, un hombre que Durán creía demasiado viejo, demasiado asustado, demasiado desesperado por la paz para alguna vez abrir la boca. Se equivocó. José miró a Durán y por primera vez sonrió. Creo que el decano Durán conoce a mi testigo, dijo. El doctor Thomas Wright, y él tiene mucho que quiere contar a la Junta. El doctor Tremor. Thomas Wright se acercó al estrado de los testigos, cada pesado paso llevando el peso de 24 años de silencio. Se sentó, sus manos envejecidas descansando sobre la mesa, y dejó que su mirada recorriera el auditorio antes de detenerse en Durán. Los ojos de los dos hombres se encontraron, y pude ver la historia fluyendo entre ellos como un río oscuro. Por favor, díganle a la Junta quién es usted y qué conexión tiene con este asunto, dijo el presidente. Wright respiró hondo. Soy Thomas Wright, profesor jubilado del Departamento de Finanzas de la Universidad de Salamanca. Enseñé aquí desde 1995 hasta 2015, 20 años. Y en esos 20 años guardé silencio sobre un crimen del que fui testigo. Una ola de murmullos recorrió la sala. Durán se inclinó hacia adelante, sus ojos oscureciéndose con algo peligroso. ¿Qué crimen?, preguntó el presidente. Wright no miró al presidente. Miró directamente a Durán mientras respondía. Hace 24 años fui testigo de algo que debía haber denunciado. Vi a un hombre robar la investigación de su estudiante y destruir su vida para encubrir su propia culpa. Ese hombre está sentado en esta sala, señaló a Durán. Carlos Durán. El auditorio estalló en shock y susurros. Durán se puso de pie de un salto. «¡Esto es calumnia!», rugió. «Wright es viejo. Su mente no está bien. Lo demandaré por difamación». «Siéntese, decano Durán», dijo el presidente con severidad. «Tendrá su oportunidad de responder». «Dr. Wright, por favor, continúe». Durán se sentó, pero sus manos comenzaron a temblar. Wright continuó, su voz más firme de lo que había sido en años, como si finalmente hablar la verdad hubiera soltado una cadena que había estado envuelta alrededor de su garganta durante décadas. En 1999 había una estudiante investigadora llamada Victoria Soler. Era la estudiante más sobresaliente que he conocido. Estaba terminando una tesis sobre modelos de pronóstico financiero no lineales. Un trabajo innovador que podría haber cambiado todo el campo. Wright hizo una pausa. Sus ojos se perdieron en la distancia mientras el recuerdo afloraba en él. Victoria era mi amiga, confió en mí, y en marzo de ese año me dio su borrador de tesis para que lo leyera. Todo, cada página, lo recuerdo claramente porque era extraordinario, innovador, diferente a todo lo que había leído antes. Sacó de su maletín un grueso paquete de papeles. Esta es la copia que Victoria me dio. Está claramente fechada. Marzo de 1999. Wright colocó el paquete sobre la mesa y continuó. 2 meses después, en mayo,
Carlos Durán publicó un artículo en el International Journal of Finance. Produjo otro paquete. Este es ese artículo. Y cuando lo leí no podía creer lo que veía en mis ojos, porque era el trabajo de Victoria. Cada modelo, cada ecuación, cada conclusión, ni una sola palabra diferente. La sala quedó en silencio. Sentí que mi corazón se detenía. Esto era evidencia, evidencia física, imposible de negar. El borrador de Victoria estaba fechado en marzo. El artículo de Durán se publicó en mayo. Quién copió a quién era dolorosamente claro. Wright continuó. Su voz temblaba de emoción. Cuando Victoria descubrió el artículo de Durán, vino a mí. Estaba llorando. Me dijo que le habían robado su trabajo. Me preguntó si yo testificaría por ella. Hizo una pausa, sus ojos humedecidos. ¿Y qué hice? Me negué. Tuve miedo. Durán tenía poder, tenía contactos. Podría haber destruido mi carrera con una sola llamada telefónica. Y yo tenía una familia, hijos pequeños, una hipoteca que pagar. Elegí mi propia seguridad antes que la justicia. Wright bajó la mirada, su voz ronca. 2 semanas después, Victoria fue acusada de plagio. Durán afirmó que ella había copiado su artículo, y yo sabía que era una mentira. Sabía la verdad, pero me quedé en silencio. La vi ser suspendida, la vi ser arruinada, la vi perderlo todo. Y 3 meses después, escuché que estaba muerta. Las lágrimas corrían por el envejecido rostro de Wright. 24 años, dijo. 24 años he vivido con esa culpa. 24 años vi a Durán ascender, coleccionar premios, convertirse en decano mientras Victoria yacía en su tumba y su hija crecía en un orfanato, sin saber nunca la verdad sobre su madre. Wright se volvió hacia mí, y sus viejos ojos estaban llenos de remordimiento. «Usted es María Soler, la hija de Victoria», dijo, su voz temblorosa. «Lo siento, 24 años demasiado tarde, pero lo siento, su madre no plagió, su madre era un genio, y su madre fue asesinada por el hombre que está sentado allí». No pude hablar, las lágrimas corrían por mis mejillas, pero no me las limpié. Solo asentí débilmente, aceptando una disculpa que había llegado demasiado tarde. La sala se volvió hacia Durán, y por primera vez en 23 años, el decano Carlos Durán no parecía confiado. Sus manos temblaban. Su rostro se puso pálido. El sudor le perlaba la frente. Su imperio se estaba desmoronando ladrillo a ladrillo ante los ojos de todos. Cuando los murmullos en el auditorio finalmente se calmaron, José se levantó. En sus manos sostenía un viejo cuaderno, la cubierta de cuero gastada y rasgada por el tiempo, las páginas amarillentas por la edad. Era el cuaderno de su madre, el que había encontrado en el ático cuando tenía 13 años, el que había cambiado su vida. «Miembros de la Junta», dijo José, su voz resonando en el tenso silencio de la sala. «El doctor Wright acaba de contarles sobre Victoria Soler y lo que sucedió hace 24 años. Pero la historia no termina ahí. 11 años después de la muerte de Victoria, otra mujer intentó encontrar la verdad». Levantó el cuaderno. «Este es el diario de investigación de esa mujer. Aquí está todo el registro de cómo investigó el caso de Victoria Soler. Encontró pruebas. Contactó con personas que habían conocido a Victoria. Descubrió la verdad sobre el decano Carlos Durán». José abrió el cuaderno y comenzó a leer. 15 de marzo de 2010. «Hoy conocí a la señora Juanita, que fue secretaria del Departamento de Finanzas hace 20 años. ¿Recuerda a Victoria Soler? Dijo que Victoria era la estudiante más sobresaliente que había visto. También dijo que nunca creyó que Victoria plagiara». Se volvió a otra página. 28 de abril de 2010. Comparé la fecha de publicación del artículo de Durán con la fecha en que Victoria entregó su borrador al departamento. El borrador de Victoria llegó 2 meses antes. Esto no puede ser una coincidencia. Durán leyó su borrador como su asesor y lo robó. El auditorio quedó en silencio. José siguió leyendo página tras página, línea tras línea, cada fragmento de prueba que su madre había reunido minuciosamente. 12 de junio de 2010. Encontré 2 casos más similares.
Otros dos estudiantes investigadores fueron acusados de plagio después de que Durán publicara trabajos idénticos a los suyos. Uno se transfirió de universidad, otro abandonó por completo. El patrón es demasiado claro. Durán es un ladrón sistemático. José cerró el cuaderno y miró directamente a Durán. La mujer que escribió estas líneas pasó 2 años investigando. Reunió suficiente evidencia para sacar a Durán a la luz. Estaba lista para hacerlo todo público. ¿Y entonces qué pasó? Hizo una pausa, su voz entrecortada. Fue acusada de plagio, igual que Victoria. El mismo acusador, la misma táctica, el mismo final. Fue suspendida, expulsada del programa de doctorado. Su reputación destruida tan completamente que ya no podía levantar la cabeza. José se alejó de su mesa y caminó lentamente hacia Durán. Cada paso resonaba en el silencio absoluto del auditorio. Todos los ojos lo seguían. 6 meses después de ser expulsada, murió, dijo José. Su voz temblaba, pero no era débil. La gente lo llamó suicidio, pero yo sé la verdad. La llevaron al límite, le robaron todo. Su carrera, su honor, su esperanza, su razón de vivir. Se detuvo a solo unos pasos de Durán. Mi madre tenía 27 años cuando murió, dijo José. Cada palabra como una bala disparada directamente a Durán. Yo tenía 6 años. No entendía por qué mi madre no regresaba a casa. No entendía por qué tenía que vivir con mi abuela en una pequeña casa en las afueras. No entendía por qué todas las noches soñaba con ella y me despertaba llorando. La voz de José se quebró, pero no se detuvo. 13 años. 13 años crecí sin madre. 13 años me pregunté por qué me dejó. 13 años aprendí a vivir solo, a ser fuerte solo, a luchar solo. Y todo fue por ti. Señaló directamente a Durán. El nombre de mi madre era Anna Hayes. ¿Recuerdas ese nombre? La estudiante de doctorado que arruinaste hace 13 años. La mujer a la que incriminaste porque se atrevió a hurgar en tu pasado. La boca de Durán se abrió, pero no salieron palabras. Su rostro estaba tan pálido como un cadáver. Tú mataste a mi madre, dijo José, su voz fría como el hielo, espesa de furia. La mataste de la misma manera que mataste a Victoria Soler. No con un cuchillo o una pistola, sino con mentiras, con poder, con la crueldad de un hombre dispuesto a destruir a cualquiera que amenazara su trono. Se volvió hacia el auditorio, hacia los rostros sorprendidos, la ira, la incredulidad. Hace 13 años, un niño de 6 años perdió a su madre por culpa de este hombre. Ese niño creció. Ese niño aprendió a leer los cuadernos que su madre dejó. Ese niño aprendió por sí mismo todo lo que ella sabía. Y hoy, ese niño está aquí, frente a ustedes, exigiendo justicia para su madre. José encaró a Durán por última vez. Me preguntaste dónde aprendí el método para resolver esa ecuación. Dijo, su calma casi aterradora. Lo aprendí de mi madre, de los cuadernos que dejó. Del trabajo que ella desarrolló antes de que le robaras la vida. Pensaste que lo habías enterrado todo, pero te equivocaste. La verdad nunca muere, solo espera. Cuando José regresó a su asiento, yo me levanté. Caminé hacia adelante, cada paso firme, mis ojos nunca se apartaron de Durán. 24 años. 24 años había estado esperando este momento sin saberlo. Y ahora terminaría lo que mi madre y la madre de José habían comenzado. Miembros de la Junta, dije, mi voz extrañamente tranquila. Antes de hablar, me gustaría reproducir un video. Asentí al técnico, y la gran pantalla detrás del atril se iluminó. Apareció una mujer de unos 50 años, con el pelo plateado cuidadosamente arreglado, gafas, sentada en una oficina llena de libros. Una leyenda debajo de ella decía, Doctora Catalina Ríos, especialista independiente en análisis académico. Se me pidió que revisara el cuerpo completo del trabajo publicado por el decano Carlos Durán a lo largo de sus 23 años de carrera. Comenzó la doctora Ríos, su tono profesional e imparcial. El análisis muestra al menos 6 artículos con orígenes cuestionables. Los modelos, metodologías y conclusiones en estos artículos coinciden, de una manera sorprendente,
con las tesis y trabajos de investigación de estudiantes bajo su supervisión. Y en todos los casos, el trabajo de los estudiantes precede a la fecha de publicación del decano Durán. La pantalla cambió a gráficos comparativos, pasajes resaltados, fechas circuladas en rojo, evidencia tras evidencia, imposible de negar, imposible de refutar. Es mi opinión profesional, concluyó la doctora Ríos, mirando directamente a la cámara, que el decano Carlos Durán construyó toda su carrera sobre trabajo robado. No es un erudito, es un ladrón sistemático, y sus acusaciones contra el estudiante José Hayes no solo son falsas, sino una continuación de un patrón de fraude de décadas. El video terminó. El auditorio estaba en silencio como una piedra. Me volví para enfrentar a Durán. Estaba sentado allí, encogido. Nada quedaba de la autosuficiencia y el poder que había mostrado antes. Hace 24 años, usted destruyó a una mujer. Comencé, mi voz todavía fría. Le robó su trabajo, la acusó de plagio, la llevó a la muerte, y pensó que terminaría ahí. Me acerqué, cada paso una sentencia. Hace 13 años, lo hizo de nuevo. Otra mujer, la misma táctica, el mismo final. La madre de José, Ana Hayes, murió porque se atrevió a buscar la verdad. Murió porque se atrevió a amenazar su imperio de mentiras. Me detuve directamente frente a Durán, mirando fijamente sus ojos aterrorizados. Y ahora me mira a mí, dije, mi voz tensa de emoción pero no débil. ¿Y qué ve? ¿Una nueva profesora? ¿Una herramienta que puede usar para destruir a José? ¿Un peón en su juego de poder? Negué con la cabeza lentamente. Se equivocó. Se equivocó por completo, porque la mujer que mató hace 24 años, la mujer que pensó que había enterrado junto con sus secretos, respiré hondo y cuando continué, mi voz resonó por el auditorio. Su nombre era Victoria Soler y era mi madre. La sala estalló en murmullos de sorpresa. Durán me miró como si viera un fantasma. Su rostro se puso blanco como la muerte. Sus labios se movían sin sonido. Yo tenía 4 años cuando mi madre murió. Continué. Las lágrimas corrían por mis mejillas, mi voz todavía firme. Crecí en un orfanato, creyendo que me había abandonado. Viví 24 años en la oscuridad, sin saber la verdad, sin saber que mi madre había sido asesinada por el mismo hombre al que yo llamaba mi jefe. Señalé directamente a Durán. Usted mató a mi madre. Usted mató a la madre de José. Usted arruinó la vida de innumerables otros estudiantes y pensó que podría seguir para siempre. Pero se equivocó, porque los 2 huérfanos que usted creó crecimos. Nos encontramos. Encontramos la verdad. Y hoy estamos aquí, frente a usted, exigiendo justicia para las madres que nos robó. Me volví hacia la junta. Victoria Soler y Ana Hayes merecen ser exoneradas, dije, mi voz resonando en el silencio absoluto. Eran mujeres talentosas, investigadoras brillantes, madres que amaban a sus hijos, y fueron asesinadas por un hombre con nada más que avaricia y crueldad dentro de él. Volví a mirar a Durán una última vez. Hoy la verdad ha sido dicha. Hoy se ha hecho justicia. Hoy su imperio de mentiras termina. Durán abrió la boca, intentando decir algo, pero no salió ningún sonido. La cerró. La abrió de nuevo. La cerró de nuevo. Por primera vez en 23 años, el decano Carlos Durán no tenía nada que decir. El presidente se levantó, su expresión severa. Basándose en la evidencia presentada hoy, la Junta decide que todas las acusaciones de deshonestidad académica contra el estudiante José Hayes son desestimadas, con efecto inmediato. Hizo una pausa, mirando a Durán con una mirada fría e inquebrantable. Y se iniciará de inmediato una investigación oficial sobre el decano Carlos Durán con respecto a las acusaciones de plagio de investigación, difamación de estudiantes y abuso de autoridad académica. Un segundo de silencio, luego los aplausos comenzaron de una persona, luego de 10, luego de todo el auditorio. El aplauso rodó como un trueno y no se detuvo,
Yo estaba allí, con lágrimas en las mejillas, pero sonriendo. 24 años. Al fin, la justicia había llegado. Epílogo. Un nuevo comienzo y una reflexión final. La audiencia terminó, pero el infierno de Durán apenas comenzaba. Salió del auditorio en un silencio asfixiante. Nadie lo miraba, nadie le hablaba, como si se hubiera vuelto invisible. Sus pasos eran pesados en el pasillo vacío, el eco volviendo a él como una sentencia. Durante 23 años había caminado por estos pasillos como un rey. Ahora se movía como un condenado. Durán abrió de golpe la puerta de su oficina, entró y la cerró de golpe tras él. Necesitaba estar solo, necesitaba pensar, necesitaba encontrar una salida a este caos. Pero cuando se dio la vuelta, se dio cuenta de que no estaba solo en absoluto. Un hombre estaba sentado en su escritorio, en su silla, como si fuera el verdadero dueño de esta habitación. Gabriel Thornton. Llevaba un impecable traje negro, una mano apoyada en el brazo de la silla, ojos grises fríos como el hielo mientras observaba a Durán sin parpadear. No había emoción en su rostro, solo la aterradora calma de un depredador que había esperado demasiado tiempo. ¿Quién es usted?, preguntó Durán. Su voz temblaba. ¿Cómo entró aquí? Gabriel no respondió de inmediato. Simplemente estudió a Durán como si sopesara a un animal atrapado. Luego habló en voz baja y lenta. «No me recuerdas». No era una pregunta, era un veredicto. «Pero recordarás el nombre de Anna Hayes». Durán se puso rígido. Anna Hayes. El nombre lo había perseguido todo el día. El nombre de la mujer que destruyó hace 13 años. «Ana lo era todo para mí», dijo Gabriel, su voz inalterada. Sin embargo, algo ardía detrás de cada palabra. Ella era luz. Ella era esperanza. Ella fue la única razón por la que alguna vez quise ser mejor. Y tú me la quitaste. Se levantó sin prisa. Cada movimiento controlado. 13 años. 13 años he esperado por hoy. 13 años construyendo mi imperio, recolectando cada pieza de evidencia, colocando cada pieza en el tablero. ¿Crees que lo que sucedió en esa audiencia fue una coincidencia? ¿El Dr. Wright apareció por casualidad? ¿La doctora Ríos analizó tu trabajo por casualidad? ¿María Soler fue asignada a investigar a José por casualidad? Gabriel caminó hacia Durán, cada paso sin prisa pero cargado de amenaza. Lo arreglé todo, cada detalle, cada persona, cada momento. Nunca tuviste una oportunidad. Simplemente no lo sabías. Durán retrocedió hasta que su espalda golpeó la puerta cerrada. Miró a Gabriel con los ojos muy abiertos y aterrorizados. «¿Qué quieres?», siseó. Gabriel se detuvo en un paso. «Quiero que entiendas una cosa», dijo, su voz fría como el hielo. «Hoy fuiste expuesto en público. Tu carrera ha terminado. Tu reputación está destrozada. Esa es la justicia del sistema. Pero los sistemas a veces fallan. La ley no siempre es suficiente. Puedes contratar buenos abogados. Puedes encontrar lagunas. Puedes escapar del castigo de alguna manera». Gabriel inclinó la cabeza y sus ojos se oscurecieron con algo peligroso. «Pero yo no fallo. No tengo lagunas y no perdono». Colocó una mano en el hombro de Durán, suave y todavía llena de amenaza. «María Soler y José Hayes me pertenecen ahora», dijo, cada palabra como un juramento. «Están bajo mi protección para siempre. Si los tocas de nuevo, incluso con una palabra, una mirada, un pensamiento, quemaré todo lo que te queda. No tu carrera, no tu reputación, todo. ¿Entiendes lo que estoy diciendo?» Durán no respondió. Solo tembló, todo su cuerpo sacudiéndose sin control. Gabriela sintió como si ese silencio fuera suficiente. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Antes de irse, se detuvo una última vez. «Disfruta lo que te queda de vida, Carlos», dijo sin volverse, «sea corta o larga». La puerta se abrió y se cerró. Gabriel desapareció como si nunca hubiera estado allí. Durán se quedó solo en su oficina, la oficina que había ocupado durante 23 años, el lugar donde había planeado, destruido, matado sin usar nunca sus manos.
y ahora la habitación se sentía como un ataúd. Miró los elogios en la pared, los premios en los estantes, las fotografías de él estrechando manos con gente poderosa. Todo era mentira. Todo se estaba desmoronando. Su imperio había terminado y él estaba completa, absolutamente solo. 3 meses después de la audiencia, la investigación oficial sobre el decano Carlos Durán terminó. Los resultados fueron peores de lo que jamás hubiera imaginado. 6 casos confirmados de plagio. 6 proyectos de investigación robados a 6 estudiantes diferentes a lo largo de una carrera de 23 años. Victoria Solar, Anna Hayes y 4 más. Personas que abandonaron, se transfirieron o simplemente desaparecieron después de que Durán las destruyera. No murieron como Victoria y Anna, pero sus sueños murieron, sus carreras murieron, una parte de ellas murió, y todo para que un hombre pudiera construir su imperio de mentiras. La Junta Disciplinaria de la Universidad de Salamanca se reunió durante 3 días consecutivos. La decisión se publicó en la primera página de todos los periódicos importantes. Carlos Durán, ex decano del Departamento de Finanzas, fue despojado permanentemente de su cátedra. Todos los premios académicos fueron revocados. Su nombre fue eliminado de todos los artículos, todas las revistas, todos los cuadros de honor. Se le prohibió enseñar en cualquier universidad del país. 23 años de carrera borrados en un anuncio de 2 páginas. Pero eso no fue todo. 4 de los 6 estudiantes a los que había perjudicado se presentaron a testificar. Hablaron de lo que Durán les había hecho, las mentiras, las acusaciones infundadas, las noches sin dormir, los años pasados preguntándose si realmente eran tan inútiles como él había dicho. Sus historias se extendieron por las redes sociales, la televisión, la radio. Carlos Durán se convirtió en un símbolo del abuso académico de poder. Un ejemplo del libro de texto de cómo las personas con autoridad pueden destruir a otros sin consecuencias durante décadas. Sus amigos poderosos desaparecieron. Colegas que una vez inclinaron la cabeza, ahora fingían no conocerlo. Puertas que solían abrirse de par en par se cerraron de golpe en su cara. Intentó encontrar trabajo en otras escuelas. Nadie lo aceptaría. Intentó convertirse en consultor financiero. Nadie lo contrató. Intentó escribir un libro. Ninguna editorial lo aceptó. 6 meses después de la audiencia, alguien vio a Carlos Durán en una pequeña lavandería en las afueras de Madrid. Estaba sentado detrás del mostrador, llevando el libro de contabilidad, contando monedas de las lavadoras. Su cabello blanco ya no estaba arreglado. Su caro traje había sido reemplazado por una camisa arrugada. Los ojos que una vez tuvieron una certeza autosuficiente, ahora solo contenían vacío. Vivía en un apartamento de una habitación en un complejo de alquiler bajo. El tipo de lugar que 23 años antes no se habría molestado en mirar. Sin esposa, sin hijos, sin amigos, nadie lo visitaba, nadie llamaba. Intentó hacer invisibles a otras personas. Victoria Solar, Anna Hayes, José, María y tantos otros estudiantes. Intentó borrarlos, enterrarlos, hacer que el mundo olvidara que alguna vez existieron. Pero ahora él era el invisible. Él era el que nadie quería ver. Mientras tanto, en la Universidad de Salamanca se celebró una ceremonia formal. La universidad exoneró oficialmente a Victoria Solar y Anna Hayes. Sus nombres fueron colocados en el cuadro de honor del Departamento de Finanzas con las palabras investigadoras destacadas, mujeres valientes, víctimas de una injusticia cuya justicia ha sido restaurada. El trabajo de Victoria sobre modelos de pronóstico financiero no lineales fue republicado bajo su nombre con una larga introducción que explicaba lo que había sucedido 24 años antes. La investigación de Anna sobre análisis de riesgos también fue reconocida y citada en revistas internacionales. Murieron demasiado jóvenes, pero su legado perduraría. Se establecieron 2 becas. La beca Victoria Solar para estudiantes femeninas de entornos difíciles que siguieran estudios de finanzas. La beca Anna Hayes para candidatos a doctorado que investigaran la ética académica y defendieran los derechos de los estudiantes. Cada año, docenas de estudiantes recibirían apoyo a través de estas becas. Docenas de sueños serían nutridos.
Docenas de vidas serían cambiadas, todas llevando los nombres de dos mujeres que se fueron demasiado pronto. Yo estaba en la ceremonia, mirando la placa con el nombre de mi madre. Y por primera vez en 24 años no sentí resentimiento. No me sentí abandonada. Solo sentí orgullo. Mi madre había sido extraordinaria. Mi madre había luchado y caído. Pero ahora mi madre estaba siendo recordada como se merecía, no como una plagiaria, no como un fracaso, sino como un genio, una guerrera, una madre que amó a su hija hasta su último aliento. La justicia había llegado tarde, 24 años tarde, pero había llegado. Un año después de los acontecimientos que sacudieron la Universidad de Salamanca, la vida había cambiado por completo para las personas que quedaron. José Hayes publicó su primer artículo académico en el International Journal of Finance, la misma revista que Durán usó una vez para publicar trabajos robados. El artículo de José sobre un modelo de pronóstico de riesgos de próxima generación fue elogiado como una de las contribuciones más innovadoras del año. Pero lo que llamó la atención no fue solo el contenido. Fue la dedicatoria en la primera página. A mi madre, Anna Hayes, quien me enseñó que los números nunca mienten, solo las personas. Merecías más de lo que jamás recibiste. Te amaré para siempre. José también se convirtió en asistente de enseñanza en la Universidad de Salamanca, en la misma aula donde Durán lo había humillado. Se paró en la pizarra donde había resuelto la ecuación imposible en 94 segundos. Y ahora usaba ese espacio para enseñar, para inspirar, para elevar a estudiantes que alguna vez habían sido exactamente como él. Una tarde después de clase, José notó a una chica sentada en la última esquina con una sudadera vieja, con la mirada baja, tratando de hacerse invisible. La reconoció al instante porque él había sido ella. Se acercó y dijo, «Eres muy buena, he leído tus trabajos». La chica levantó la vista sorprendida. «¿Me notó, profesor?» «Alguien siempre se da cuenta», dijo José con una pequeña sonrisa. «A veces intentan hundirte, pero a veces están ahí para levantarte». Le entregó un libro, una copia del trabajo de su madre. «Esto me ayudó, quizás a ti también te ayude». Yo fui ascendida a presidenta asociada del Departamento de Finanzas, convirtiéndome en la mujer más joven en ocupar el puesto en la historia de la Universidad de Salamanca. Mi nueva oficina era 3 veces más grande que la anterior, con ventanas que daban al campus. Pero lo primero que hice cuando me mudé no fue colgar diplomas o premios. Puse una fotografía en mi escritorio. En ella, una joven sonreía, el pelo castaño al viento, los ojos ámbar brillantes de esperanza. Victoria Soler, a los 28 años, viva con sueños. Todos los días, cuando me sentaba en mi escritorio, miraba esa fotografía y recordaba que estaba continuando el camino que mi madre había comenzado. Mi madre ya no estaba aquí, pero su legado vivía a través de mí. Y Gabriel Thornton, el jefe en la sombra de Madrid, siguió siendo el fantasma al que la ciudad temía. Pero para mí, él era otra persona completamente diferente. Una noche en el balcón del ático con la ciudad brillando abajo, me paré junto a Gabriel y le dije, «Sé quién eres en la oscuridad, sé lo que has hecho, de lo que eres capaz». Gabriel me miró, y sus ojos grises ya no estaban fríos. «¿Y sigues aquí?» Sonreí y puse mi mano sobre su pecho donde latía su corazón. «No me importa quién seas en la oscuridad, solo sé quién eres para mí. Eres el hombre que me protegió 10 años antes de que yo lo supiera. Eres el hombre que crió a José para ser bueno. Eres el hombre que mantuvo su promesa a Ana durante 13 años. Eso es lo que realmente eres. Y ese es el hombre que amo». Gabriel no habló, solo me atrajo a sus brazos. Y por primera vez en 13 años, se permitió sentir la calidez de otra persona. Ana se había ido, pero le había dejado una nueva familia, un hijo al que amaba como si hubiera nacido de su sangre, y ahora, una mujer que podía ver al hombre real bajo la armadura de hielo. Los sábados por la noche se convirtieron en una tradición. Gabriel, José y yo nos sentábamos alrededor de la mesa del comedor en el ático, compartiendo la cena como una verdadera familia. Hablábamos del trabajo, de la vida, de planes para el futuro. Reíamos, discutíamos, nos amábamos de una manera que cada uno de nosotros alguna vez creyó que nunca tendría.
Una noche, cuando la comida estaba casi terminada, José me miró de repente con una chispa traviesa en sus ojos. Entonces, ¿cómo se supone que debo llamarte ahora? Casi me atraganto con el agua. Gabriel, el hombre más frío de Madrid, tuvo que toser para ocultar su propia vergüenza. José se rió a carcajadas. La primera risa verdaderamente despreocupada desde que murió su madre. Esta era mi familia. No perfecta, no normal bajo ningún estándar. Un jefe de la mafia, una profesora universitaria y un joven que una vez fue un huérfano. Pero nos pertenecíamos. Y a veces, la familia que encuentras es más fuerte que la familia que pierdes. ¿Era esto un final feliz? No lo sé. ¿Qué es un final feliz, realmente? Reflexión final. ¿Y hoy qué te diría? Pues no tengo ni idea. A veces pienso que fue lo mejor que pudo haberme pasado. Conocer la verdad, encontrar a José, a Gabriel. Otras veces, cuando la oscuridad aprieta un poco, me pregunto si no habré cometido un error, si no nos habremos metido en un juego demasiado grande. Probablemente sea una mezcla de ambas cosas. Así es la vida, ¿no? Nada es blanco y negro, nada es perfecto, pero al final del día es mi vida. Es la verdad que encontramos, el dolor que compartimos y la familia que construimos con los pedazos rotos. Y eso, supongo, es más de lo que la mayoría puede pedir. No hay un felices para siempre con un lazo, pero hay un aquí estamos, luchando, y eso es suficiente.